Les presento mi vieja lamparita de sal. Estas manchas marrones es el lugar de los antiguos tornillos que se pudrieron. Estoy lijando con una lija de grano fino el excedente de sal que se acumula acá abajo a lo largo del tiempo. Con un pedacito de madera voy a proteger el suelo. Después coloco sobre la maderita mi nueva base para la lamparita de sal. Estoy usando un taladro apto para hacer este tipo de agujeros. Voy a hacer una base de madera de roble y el agujero está listo. El tamaño del agujero debe de ser lo suficientemente grande para que entre el soporte del bombillo adentro de la lámpara de sal. Mi soporte eléctrico está amarillo porque tenía una pieza de hierro acá que también se pudrió y yo la voy a sacar definitivamente. Voy a destornillar también esta piecita acá para separar estas dos piezas acá abajo. Estoy haciendo un disco de plástico con una tapita de yogur de plástico de 1 kilo. Es un disco que va a tener este agujerito en el centro del tamaño del cable eléctrico y también va a ser del tamaño del diámetro del interior del bloquecito de sal, que lo voy a poner después acá para que la parte, el soporte de la bombilla se mantenga derechito adentro de la lámpara y el bombillo no choque con las paredes de la lámpara de sal. Con una lija de grano fino voy a intentar limpiar lo máximo esta parte amarilla que ha quedado en el plástico. También voy a proteger estos dos cablecitos que se ven acá con una cinta de estas de instalaciones eléctricas y voy a subir un poquitito más arriba para proteger aún mejor esta parte acá abajo. En los agujeros, a donde estaban los tornillos que se quebraron y se pudrieron, voy a empezar a atornillar el tornillo que voy a utilizar para sujetar la nueva base y después lo saco. Cuando lo saco, se viene ahí sujetado al tornillo todo el excedente de hierro que está podrido ahí adentro y se va quedando automáticamente el agujerito abierto. Cuando ustedes sientan que ya el tornillo se queda sujetado, no sigan atornillando porque se puede quebrar. Estoy con una lima de hierro, en este caso es de hierro, pero la mejor es de madera. Estoy limando acá adentro el agujero que hice en la base. Después voy a lijar esta base con una lijita de grano fino. Y acá de lado ustedes están viendo la antigua base de mi lamparita de sal que se quebró. Cuando los tornillos se pudrieron, yo la saqué, ella estaba entera, pero cuando fui a lavarla, se quebró. ¿Por qué? Porque esta madera es hecha con tablitas que son pegadas unas sobre las otras. Acá todavía están los antiguos tornillos, las cabecitas de los tornillos. Esta madera es importante que sea así como esta, una sola pieza, porque las tablitas pegadas se despegan con la humedad con el tiempo y esto se puede quebrar.
continuación voy a hacer coincidir los dos agujeros y después con un rotulador voy a dibujar definitivamente el lugar a donde quiero que se quede siempre la lamparita de sal, o sea, el bloquecito de sal. También voy a marcar acá los puntos que deben de coincidir con los agujeros de los antiguos tornillos y voy a atornillar por arriba hasta llegar a la parte de abajo y después por abajo coloco los tornillos hasta que salgan acá afuera. Esto es para evitar hacer mucha fuerza, mucha presión sobre el bloquecito de la lamparita de sal. Y ahora voy a hacer la operación más arriesgada de este proyecto, que es atornillar los tornillos, o sea, la base a la lamparita de sal. Yo no lo atornillo un tornillo de una sola vez, atornillo un poquitito uno y después vuelvo y atornillo el otro, porque si no me voy a tener como resultado una taza de piedritas de sal y eso yo no lo quiero. Como sucede a los seres humanos después de una operación delicada como la que hice a mi lamparita, siempre nos quedamos más sensibles, por lo tanto ella también no va a quedar tan fuerte como la base que tenía antiguamente. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar definitivamente mi lamparita. Es importante que la lijen, pero muy poquito. Acá de lado tengo mi gatito, Sir Gilbert, que me está acompañando. Bueno, también ya he pintado la base con un barniz marrón y también es un protector. La pinté por arriba y por abajo. Después tengo acá un corcho que era de una botella de vino. Voy a cortar 4 rueditas más o menos de 1 centímetro que van a ser los piececitos de la base que voy a pegar a continuación con silicona caliente. Voy a pegar uno acá, otro adelante y en la base, en la parte del bloquecito de sal, voy a pegar como si fuera un triángulo, pues es aquí que ejerce más fuerza la lamparita y más peso. Y para terminar la operación de salvar mi lamparita de sal, le voy a introducir la instalación eléctrica. Acá por el agujerito, el plástico, como ustedes no se ve muy bien, pero ya lo siento ahí presionando sobre las paredes del interior de la lamparita. Voy a terminar atornillando esta pequeña piecita acá que va a sujetar todo acá muy firme. Después lo sujetaré, ahora lo hago con el cúter, pero después lo haré con una llave. Y bueno, he salvado mi lamparita de sal. Espero que ustedes se inspiren a hacer lo mismo a la vuestra y los voy a dejar con el resultado. Es muy reconfortante ver cómo esto prende y voy a tener nuevamente el sol brillando en un rincón de mi salón. Nos vemos en el próximo video. En la vida, por más difícil que sean las adversidades, nunca pares de luchar, como mi lamparita de sal, que creía que se iba a morir, pero se quedó más hermosa aún.